el nacimiento de la carne y la habitación del Espíritu. Gloria al Señor, estamos en una serie de enseñanza y venimos a tratar de culminar esto. Amén. ¿En dónde comienza la verdadera santidad de un cristiano? Esa es una pregunta. Amén. Obviamente, las personas que pasamos por este ambiente natural que es nuestra carne, nuestro ser, es a decir, se puede ver, es visible, bien, vemos las cosas naturalmente, todo se ve natural. Usted y yo juzgamos las cosas por lo que vemos, usted y yo juzgamos las cosas por lo que oímos, usted y yo juzgamos las cosas por lo que se hace delante de nosotros. Es decir, hay una evidencia palpable para poder entonces nosotros actuar o creer en algo. Bien, hablando del tabernáculo, que es nuestra carne. Alabado sea el nombre del Señor, el cual es templo y morada del Espíritu Santo. Ok, ¿dónde comienza la verdadera santidad? No puede, hermano, comenzar en la carne y morir en el Espíritu, porque sería un fenómeno. Pablo lo llamaría de otra manera. Hablando Pablo de una figura retórica en una de sus cartas, él hace una degradación de su ser y dice que es un abortijo y el menor, el más pequeño de todos. Obviamente, cuando Pablo hablaba de esto, no estaba hablando del Espíritu, estaba hablando del conocimiento de la ley y estaba hablando del conocimiento del tabernáculo, es decir, del tabernáculo y el conocimiento de la ley. Por eso que Juan Calvino y Martín Lutero, una gran disputa entre ellos, grandes reformadores del siglo III, y hubo una pequeña, que no voy a hablar de esto, no estamos en historia ahorita, ¿ok? Vamos a buscar en la primera carta de Tesalonicenses, capítulo número 5, verso 23. Ahí hay, hermano, un orden de la limpieza de un ser humano, de la purificación o de la limpieza de un ser. Amén. Bien. ¿Qué dice la iglesia acá? Santifique por completo todo vuestro ser, carne, alma y espíritu. ¿Por dónde comienza? ¿Por la carne? Él es un ser espiritual y este cuerpo es gobernado por algo espiritual. Eso es lo que se llama, cuando una persona muere, eso se le dice divorcio. Se divorció el espíritu del tabernáculo, de la carne. Un tabernáculo que no tenga espíritu está inerte, está muerto, no tiene aliento, no tiene vida. Por tanto, se le dice, es un cadáver. Se pudre, se corroe, se daña. ¿Sí o no? Por eso que se debe comenzar por el Espíritu. Amén. El segundo paso por la carne. Y termina en el fruto. Diga fruto. Bien. Dice la palabra del Señor: espíritu, alma y cuerpo sea guardado. Obviamente aquí hay una figura que hay que meditar en ella. Bien, dice irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esta figura que usted ve acá, quizás no la va a leer en la Biblia. Aquí hay unas
entender. Por ejemplo, es casi igual al polisidentón. ¿Te recuerdan el capítulo número 28, 19? Todo el mundo conoce, si son los unitarios, perfecto. Bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Verdad que se lo dice bíblicamente? Ahí hay un polisidentón. Ese polisidentón simplemente está diciendo que estos atributos o estos títulos que se le da es para darle fuerza al sujeto, es decir, al nombre. Y el nombre obviamente se llama Jesucristo. Amén. Entonces el bautismo debe ser en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados. ¿Me están entendiendo? Ok. No voy a hablar mucho de esto porque quizá, hermanito, bueno, dice irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Adelante, hermano. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Quiero que meditemos dónde comienza la verdadera santificación. ¿En dónde empieza la verdadera santificación en un cristiano? La Biblia dice en el libro de los Hechos de los Apóstoles 3:19. Vamos a buscarlo. Bien. Disculpe, iglesia, que lo ponga a leer acá. Yo quiero leer que ustedes se den cuenta aquí textual. ¿Qué dice? Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Ok, ya es todo. Aquí hay una palabra griega, no lo voy a decir. Ay, el pastor sí, ahora no. No lo voy a decir para que no vaya a pensar usted que bueno. Ese arrepentimiento quiere decir cambio de mente, cambio de espíritu, cambio genuino de pensamiento. Eso que quiere decir arrepentimiento, cambio de mente. Cambio de mente, cambio de pensamiento. Es decir, renacer. Así que arrepentido. Ese arrepentimiento es necesario, escuche bien, en un ser cristiano para poder llegar a ser hijo de Dios. Porque obviamente tenemos, como lo dije la semana pasada, una simiente que es corruptible, una simiente que es pecaminosa, una simiente que siempre quiere lo malo. ¿Quién no siente hacer cosas malas? Que me dice los santos de los santos, David, conforme al corazón de Dios, sintió hacer cosas malas. No estoy diciendo ni estoy justificando a David de lo que hizo. Usted en las manos de Dios no va a poder hacer cosas malas. ¿Ok? Eso sí le da a usted rienda suelta a sus pensamientos. Así que vamos a buscar Éxodo 38, a ver qué nos dice. Bien, Éxodo 38, por favor. Bien. Pedro les dijo, porque dice arrepentido. Dice Pedro, cambien su actitud de mente. ¿Para qué? Dice, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el regalo del Espíritu Santo. Esto se llama en el griego paracleto. ¿Qué es el paracleto? Paracleto es el ayudador. Ustedes ven los paracletos. Pablo, cuando se refería, hablando en las cartas de Timoteo, obviamente estaba en Atenas, y él veía trotar a los soldados y veía trotar a los que se entrenan, ¿ok? Y ahí a cada entrenador, cada persona o cada grupo de gente tiene
dan el aliento a las personas. Le dice, hermano, camina, tú puedes, ven acá, tú puedes, trota, tú puedes, no puedes, sí puedes, adelante, sí puedes. Y le da ánimo, le da agua, le dice, tú puedes, adelante, tú camina que sí puedes. Eso es paracleto. En el griego se le dice una forma del Espíritu Santo al hombre, paracleto. Porque cuando estás afligido, el Espíritu Santo levanta el ánimo. Cuando estás desanimado, el Espíritu Santo levanta tus manos. Cuando estás triste, el Espíritu Santo pone en ti a funcionar esa dopamina para que te alegre, para que hayas sentido. Lo que dijo David, has cambiado mi lamento en baile. Es decir, que cuando un cristiano está pasando las aflicciones del lado nuestro, está el paracleto llamado Espíritu Santo que te dice, levántate, vamos carne, levántate, camina, tú puedes. Cuando está al lado de la persona realmente. ¿Ves? Pero no todos tienen esa paracleto a su lado. No todos. Dice, pastor, ya la embarró. No estamos predicando. Porque la persona piensa que es incorpóreo. Y no es incorpóreo. Lo que se incorporan son los demonios. Dios no se incorpora a nadie. El Espíritu Santo no se le incorpora a nadie. Él dice que Él toca. Si alguno abre, Él entrará. Eso se llama libre albedrío. Y cenará con Él y Él con Él. Y Él será su hijo y Él será su Dios. En una forma figurada, cuando ve a Zaqueo que se sube en el árbol, le dice a este señor llamado Zaqueo, mira Zaqueo, es necesario que tú desciendas de esa planta y que yo pose en tu casa. ¿Qué está hablando? ¿De qué casa está hablando? Obviamente ahí hay una doble interpretación. Estaba hablando de su espíritu. Está hablando de la mente de Zaqueo. Está hablando de las acciones de Zaqueo. Y estaba hablando de lo que necesitaba Zaqueo. Y para que Zaqueo pudiese cambiar, obviamente tenía que venir alguien a su vida mayor que el espíritu de Zaqueo. Y él simplemente respondió al dicho Señor. Lo hizo literalmente, pero también lo hizo cuando se arrepiente. Cuando la persona se arrepiente, abre la puerta para que el Espíritu Santo de Dios venga a morar en su alma. ¿Sabe qué le dijo? Estas palabras: Señor, mira, estoy comiendo de lo mejor con vos. Pero de repente Zaqueo dice, mira Señor, yo soy publicano. Si yo a alguien, él sabía que sí lo había hecho el vagabundo. Si yo a alguien le he defraudado, yo se lo voy a devolver cuadruplicado. ¿Cómo se llama eso? Cambió de ladrón a honestidad. Cambió de indolente por el que se duele por el prójimo. Cambió su corazón de la avaricia a simplemente aceptar lo que Dios le puede dar. Cuando eso sucede en la mente del hombre, obviamente está siendo un tabernáculo para el Espíritu Santo de Dios. A su nombre gloria. Alabanza para Cristo. Amén. Yo le voy a decir algo. Para nosotros poder edificar templos a Dios, y hablando de nuestro templo, diga así, haga amigos.
para poder edificar el templo a Dios, tiene que salir todo, diga todo, lo que no está de acuerdo, diga lo que no está de acuerdo con lo que a Dios le agrada. Si vos vayas a una casa, tú vas a una casa, ¿qué fue, gordo? ¿Cómo está? Y el gordo está del otro lado de la cerca, siempre lo he dicho, y está un sol de esos maracuchos. ¿Qué fue, gordo? ¿Cómo está? Bien, y vos. Él está en el porche y yo estoy afuera en el sol. Y no dice pasar, bienvenido, bebete un vaso de agua, sino que está ahí en pleno sol. ¿Qué te está diciendo la actitud del gordo? Decímelo bien. A ver, por eso bienvenido. Te puedo hacerme con el sol en la cabeza. ¿Sí o no? ¿O me equivoco? O por decir, hermano, ¿quién de ustedes es capaz de que vaya a un lugar y lo ponga a dormir donde haya un perro en avanzado estado de descomposición y en la cova donde va a dormir usted? ¿Quién se mete ahí a dormir? ¿Por qué no lo hace? Tápese la nariz y se mete. No, yo no lo haría, porque eso trae bacterias y me va a afectar más mi vía respiratoria. Los bronquios se inflamarían y me voy a morir. Bacterias en mis pulmones y listo. Hay cosas que a Dios no le agradan. ¿Cómo cree entonces que porque está en la carne, uno, Dios posee la carne y deja la mente ilesa? Una cosa es la apariencia de un cristiano y una cosa es estar convertido al Señor de mente. ¿Cuál es? Es totalmente diferente. Porque la apariencia engaña, la vestidura engaña, las lágrimas engañan, los dichos engañan. Eso es una realidad. ¿O me equivoco? Eso es algo que se ve. ¿Aló? Pero no es rey. Sandro Delgado. No erremos. Dios no puede ser burlado. Antes que el pensamiento llegue, ya Dios puede salir. Entonces, ¿cuál es la preocupación? Que primero esté nuestra mente convertida de que somos santos, santos y santos, para que more el Espíritu Santo en nuestra mente. A tener el Espíritu Santo morando en nuestra alma, totalmente viene en nosotros la santidad que se refleja en el tabernáculo. En la tabernáculo. Salmo 133, vamos a ver. Diga tabernáculo. Y ahora vamos a adelante, si me da chance, de explicarlo bien. ¿Qué dice iglesia? Mire por acá. Ajá. ¿Quién es la cabeza? ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Acá es Cristo Jesús. ¿Pecó Jesús contra Dios? ¿Pecó él? ¿Pecó? ¿Quién es la cabeza? Cristo. Jesús, el Espíritu. ¿La iglesia peca? En el tabernáculo después. Piénselo bien lo que le estoy diciendo. Baja aquí, en la cabeza que es Cristo. Y dice, el cual desciende sobre la barba de Aarón. Obviamente está hablando del sacerdote, los sacerdotes, de lo que ministra. Usted jamás de los jamás, si usted ve la iglesia del Señor, y si ve las 7 iglesias de Asia Menor, Pérgamo, Filadelfia, Tiatira, la Odisea, las 7 iglesias de Asia Menor, usted siempre va a ver diciendo al Señor al pastor, al ángel de la iglesia, dile así a la iglesia. ¿O no lo dice la Biblia?
Entonces, la unción viene, ¿está en dónde? En la cabeza de la iglesia. ¿Que quién? ¿Y quién gobierna tu cuerpo? A ver, ¿quién gobierna tu cuerpo, Henry? La cabeza. ¿Y saben cuando le llegó aquel hombre y le dijo, Señor, te seguiré donde quiera que tú vayas? Obviamente estaba pensando en los cobritos. Y él le dijo, mira, yo te voy a decir algo. Las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos tienen su nido, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. ¿Qué estaba diciendo el Señor? Él vino y esperaba una iglesia para él reposar en lo espiritual, en la cabeza, en el cuerpo. ¿Qué consiguió? ¿Qué consiguió? ¿Consiguió una iglesia? ¿Consiguió un cuerpo fornido? No consiguió nada. Le estaba diciendo esas palabras. ¿Aló? ¿Aló? Entonces, ¿dónde reposa el Espíritu? Y dice, la barba de Aarón, y baja hasta el borde de su vestidura. ¿Quién es el borde de la vestidura? La iglesia. Amén. Tenemos un, ¿cómo se le puede decir eso? Un orden. Y lo dice Pablo, diciendo, hermano, en cuanto a las autoridades, Dios es cabeza de Cristo, Cristo es cabeza del hombre, y el hombre es cabeza de la mujer. Así lo dice la Biblia, hablando de las autoridades. Bien, eso es otra tela que cortar. Ninguna mujer se puede sujetar a un hombre que sea un vagabundo o que sea un bandido. Una mujer se sujeta a un hombre cuando está en la plenitud del hombre, en la presencia del Señor Jesucristo. Porque si el hombre anda desviado, la mujer no tiene derecho a sujetarse. Porque lo que se sujeta es a la presencia de Dios que está en el marido. La gloria, el poder y el imperio. Entonces, ¿dónde está en lo espiritual? ¿Dónde está el Espíritu Santo? ¿Dónde Él llega y nos llena? ¿En dónde? ¿En dónde nos llena? En el alma de la persona, en lo espiritual. La carne se quemará, la carne se pudre. Pero el Espíritu, dice la palabra del Señor, que vuelve a Dios, que Él nos dio, para un día ser juzgado por las cosas buenas o por las cosas malas. Sencillo como eso. ¿Ves? No hay que darle tanta credibilidad al tabernáculo como a nuestra mente. Porque cuando nuestra mente está sana, hay un cuerpo sano. Cuando nuestra mente tiene la mente de Cristo, porque la Biblia dice que el Espíritu Santo fue vaciado a través de la palabra en la mente del hombre. Cuando la palabra está vaciada en uno, entonces dice la palabra del Señor, lámpara es a mi pie tu palabra y lumbrera a mi camino. No se vive el evangelio de pelucones. Hay que estar claro en lo que es, hermano, el conocimiento de la palabra de verdad, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. ¡Oh, vive Cristo! Póngase de pie, hermano, y glorifica al Dios de gloria por toda la eternidad. Venga el Espíritu Santo.
dando usted la prognosis, el conocimiento de Dios revelado para el hombre. Y estoy dando texto por texto a la voz del Señor. Obviamente hay personas que necesitan ser llenos y no con el agua de la samaritana. Oh, bendito sea. Seguimos predicando la palabra. Ejemplo, Jesús, que es Dios. ¿Cuánto creen que Jesús es Dios? Dios, Jesús es Dios. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Y dice, y en él habita corporalmente toda la plenitud de la verdad. Y en Jesús estamos completos. ¿Saben dónde? Hay un texto que más adelante lo voy a comprobar, que dice que el Espíritu de Jesús se derramó sobre nuestra vida. Y ese Espíritu de Jesús, oh Dios, es Dios, el Paracleto. Oh Santo, Él vive por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria, pero no. Por razón Juan cayó en el Espíritu como muerto al ver a ese ser tan hermoso, un cordero, el león de la tribu de Judá, montado en el trono de los tronos. Bendito sea el nombre del Señor. Y todos los seres espirituales estaban derramados delante de la presencia del Dios eterno. Es el Espíritu Santo de Dios que está también en este lugar. Oh, inclinarse de Él. Acérquense aquí.
somos unos tremendos David por la tierra. Quedamos. ¿Saben por qué? Porque el que domina la mente es la palabra. Lo que domina al hombre es el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Así que aquí no hay enfermedades. Aquí lo que hay es victoria. 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 En el nombre de Jesús. Le estoy diciendo que algo va a suceder. Juan 2, versículo 14 al 16. Usted sabe que el Señor vino y los señores que idolatraban el templo, lo que idolatraban el templo que había hecho Herodes, muchas veces se idolatra es el tabernáculo. Pero Dios no quiere tanto que usted idolatre el tabernáculo, sino que se profundice lo que está dentro del tabernáculo, como tenemos en este caso a Cristo. Y dice, ¿qué dice la Biblia aquí? ¿Y halló qué? ¿En dónde? En el templo. ¿A quién? Sentado. ¿Qué dice el Señor? Dale. Jesucristo es un azote. En el manso de los mansos agarró un azote. ¿Usted cree que hizo con ese azote? ¿Qué cree usted que hizo el Señor con ese azote? Las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Perezca todo lo material. Por eso la Biblia dice, ocúpate primeramente del reino. Y el reino está entre vosotros. Y ese reino, dice la palabra de Dios, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y ese verbo se hizo carne y habitó entre los hombres. Ese es el tabernáculo que hecho, idolatraban un tabernáculo hecho con manos de hombre. Hay que entender las escrituras, pero el verdadero tabernáculo que vino a Jerusalén, le dijeron crucifícalo, crucifícalo y suéltanos a Barrabás. ¿Sabes qué, hermano? Las iglesias desde el tiempo medieval hasta ahorita, hasta el presente, está pasando muchos cambios radicales, muy fuertes. ¿Sabes lo bonito, hermano? Vivir en el Espíritu de Dios. ¿Sabe qué dice aquí? ¿Qué dice la palabra del Señor? ¿Y lo sacó de dónde? ¿De dónde lo sacó? Del templo. ¿Qué sigue diciendo el texto? Y dijo a los que vendían paloma, quitad de aquí esto. ¿Casa de qué? Cuando él está hablando casa de mi padre, está hablando de una interpretación profética que se llama dispensación de ley. Y ahora estaba entrando la dispensación gracia. Está hablando de la carne de Cristo. Es decir, el templo que ustedes me han edificado de la antigüedad lo idolatran. Pero como su idolatría es tan grande, dentro del templo hacen grandes hazañas vagabundas, terribles, que no son de acuerdo a un Espíritu Santo. Allí no habita el Señor. En el templo que somos nosotros, diga templo. Hay un lugar santísimo. Diga santísimo. Un lugar santo. ¿Verdad que sí? Es donde habita el lugar santísimo. Ese lugar santísimo es tu mente, es tu alma. Es aquí, Silfredo. Y de aquí pasa el comando de todo el cuerpo. ¿Sabes qué, hermano? Me llama la atención Nabucodonosor. En el 940 o 950 antes de Cristo, saqueó la ciudad por segunda vez y llevó a todas las personas cautivas y derribó el templo hecho por las manos de Salomón y se llevó todos los utensilios. Pero me llama la atención que Zorobabel y Nehemías y Esdras, a través del rey Ciro, que dio la orden para que edificaran el templo, dice la palabra del Señor que edificaran
Señor de gloria. El Señor estaba tanto interesado en los templos como que se adorara. ¿Y qué pasó con ese templo? Que un rey llamado Antíoco IV Epifanes, allí en el lugar santísimo, agarró una cerda y también la sacrificó a los dioses Baales. Y vinieron los macabeos y derribaron el templo totalmente por el piso. Y 20 años antes de Cristo, el rey Herodes volvió a edificar el templo a los judíos. Pero me llama la atención que después que Herodes hizo este templo, lo tenían como mercadería, lo tenían, hermanos, paganos. ¿Y sabe qué? 70 años después de eso, vino el rey Tito, el llamado Calígula, y agarró y mató a todos los judíos, los exterminó de la faz de la tierra, y también derribó el templo que los hombres habían hecho al Señor de gloria. No hagas tú tu propio templo, haz que el Señor de gloria sea nuestro templo. Tantas figuras en nuestras vidas. Samuel le quiso edificar un templo al Señor y le dijo: ciertamente Elías, este es el ungido de Dios. Y el Señor le dijo: te equivocas, este templo yo lo desecho, no es de mi agrado, búscame a otro. Hay uno que está hediondo a oveja, ese es el templo que yo necesito, porque es obediente, porque es un ser conforme a mi corazón, porque es un hombre, hermano, que anda en la presencia de mi vida, anda en mi ser, camina conforme a mi palabra, anda conforme a mi voluntad. No es un hombre maquiavélico, tiene la mente del Señor Jesucristo. El Espíritu Santo, para posar a una vida, tiene que salir a cambiar de mente, actitudes, tiene que cambiar. Porque la persona cuando dice esto se hace egocéntrica, pero cuando dice me someto por causa de tu nombre, se vuelve cristocéntrico. Entonces eso quiere decir que se rinde delante del Espíritu Santo de Dios. Los demonios llegan y agarran a las personas y las contra el suelo, vomitan, las tuercen. Mi Señor no es así. Mi Señor te da paz. Mi Señor te da confianza. Jehová es mi fortaleza, refugio mío, mi esperanza y mi castillo. Mi Dios, en ti yo confiaré. Por eso que David dijo en el Salmo 51: con corazón contrito y humillado tú no despreciarás. Jehová, quita de mí lo que tú quieras, pero de mi mente no se va el Espíritu Santo de Dios. Dale un aplauso al que vive. No me va a dar chance, hijos. Idolatran los muros caídos del templo de Israel. Usamos el Dios del dueño del templo. A veces idolatramos nuestra casa. Y el Espíritu Santo, como una persona que idolatra su carne, que le da rienda suelta a su pensamiento, puede tener el Espíritu Santo dentro de esa persona. Eso es imposible. Jamás. Y es fácil ser un oyente, difícilmente ser convertido. Porque convertido todo lo sufre. El convertido todo lo soporta. El convertido todo lo cree. El convertido, hermano querido, confía en Dios. El convertido, obviamente, espera en el Señor de gloria. Diga convertimiento.
primera carta de los Corintios 5, hablando de una iglesia pagana, como era la iglesia de Corintios. Era una iglesia que era tremenda, tan tremenda, horrible, que los hijos se acostaban con las esposas de sus padres, es decir, con la madrastra. Hermano, hay que tener una mente maquiavélica para que un hombre funcione con una niña, para que un hombre funcione con un niño, para que un hombre funcione con la mujer de su padre, con una hermana, con un pariente. Hay que tener una mente maquiavélica, sencillo como eso. Y aquí había cristianos de esto, en Corintios. Pero ¿qué es lo que le dice Pablo? ¿Qué dice? El tal sea, el que se encontró con la madre de la esposa del padre, dice, el tal sea, ¿entregado a quién? A Satanás. ¿Y qué dice? ¿Para destrucción de qué? Chamo, del templo. A Jerusalén le han derribado templo. 3 dedicados a Jehová, al Señor. ¿Y usted cree que gente de Israel no va a ser salva? ¿Cuántos millares que han muerto son salvos delante de la presencia de Dios? Ahora, él permitió que destruyeran el templo, pero quizás los que estaban dentro, o las personas que andaban conforme a la presencia de Dios, esos fueron salvos. Por ejemplo, Pedro, por ejemplo, Pablo, por ejemplo, los apóstoles, porque el templo fue derribado en el año 70 después de Cristo. Amén. ¿Y qué dice acá? Destrucción de la carne. Dice, a fin de que el espíritu sea salvo. ¿En dónde? En el día. Eso es algo difícil de descifrar. ¿Saben qué estaba diciendo? Ese texto fue escrito por el libro de Job, capítulo número 2, versículo 6. Agárrenmelo ahí. Pónchamelo, hijo, por favor. Usted sabe que el Señor entregó, hermana Leonor, a Job, a Satanás. No se lo entregó el Señor a Job, a Satanás. Se lo entregó. Pero ¿qué le dijo el Señor a Satanás? Que no tocara su alma. ¿Cuál la palabra? Su alma o su vida. Jehová dijo, ¿qué dice aquí? A Satanás. Y aquí, él está en tus manos. ¿Se lo entregó o no se lo entregó? ¿Pero qué le entregó? Porque él era conforme, era un patriarca. ¿Era el patriarca, sí o no? Ahora dice justo. Job era justo. La Biblia dice que Satanás le dijo, no has considerado a mi siervo Job, que no hay como él justo en la tierra. ¿Sí o no? Porque Dios le va a entregar un justo. ¿Por qué le va a entregar un justo a Satanás? Es la pregunta. Porque al Señor no le interesa tanto este tabernáculo, brother. Porque carne ni sangre le darán el cielo. Y no con eso ahora usted se desenfrena, se pondrá una negra. Porque eso se llama inmoralidad. Mantenga su postura, pero déle más cabida a lo que dice la palabra de Dios y llene la mente del Espíritu Santo. ¿Y qué dice? Y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en dónde. ¿Qué dice? ¿Qué dice aquí? ¿Ya sabe lo que dice la internet allí? Para que busque la mechita. Para que dé la traducción que dice. No te metas con lo que es mío, su alma. Dice, guarda su vida. ¿Y qué dice la palabra? Siga adelante, hijo, por favor. Entonces salió Satanás. Hirió a Job. ¿Dónde? ¿En dónde le hirió? En el alma. No tiene permiso para herir el alma. El permiso se lo da a usted, Satanás, si le quiere herir su alma. Porque él está. El alma la tiene Dios.
Por eso Pablo decía, hermano, si me glorío en mi debilidad, porque en la debilidad del hombre, cuando tú le dices, ya yo no puedo, Señor, entonces cuando dice, ay papá, aquí es donde tú puedes, te levanta. ¿Sí o no? Por paso cuando salió Pedro a caminar por la faz de las aguas, cuando vio el torbellino, ¿qué hizo? Empezó a hundirse. ¿Qué dice acá? Una sarna maligna de la planta de los pies hasta la coronilla de la cabeza. ¿Qué dice? Ajá. Hijos, ¿qué dice? ¿Cómo? Un pedazo de tela para rascarse constantemente. Ajá. Más dice. Su esposa le reprochó: ¿todavía mantienes firme tu integridad? Ajá. Maldice a Dios y Y muere. muérete. Esas son las personas que viven de la carne, de lo que está aquí físico. La Biblia dice, no temáis a lo que mata al cuerpo. El tabernáculo no heredará cielo, eso es embuste. La Biblia no me dice eso. Este cuerpo tiene que ser transformado en cuerpos glorificados, en cuerpos transformados, celestiales, para poder heredar la gloria de Dios. ¿Me entiende? Entonces, ¿qué dice la palabra del Señor? Dice, muérete. ¿Qué más dice la palabra? Pero él le dijo, como habla cualquiera mujer necia. ¿Sabe qué es la palabra necio, verdad? Personas que hablan incoherencia. Ahora mi pregunta, el tabernáculo lo tenía Satanás. Usted diga conmigo, el tabernáculo lo tenía Satanás. Eso es lo que dijo Pablo. Lo tenía Satanás. Pero el control de ese tabernáculo lo tenía la mente. Y estaba lleno del Espíritu Santo del Señor de gloria. Por eso que él respondió. Usted sabe que es difícil tener una sarna maligna y rascarse con un tiesto, ¿verdad que sí? Horrible, metido en ceniza, después de perder sus hijos, después de perder el ganado, después de perder muchas cosas, dejarlo en esas condiciones. Pero en su mente estaba la mente de Cristo y le dijo, mira, necia, habla como cualquier ramera que puede haber acá. ¿Acaso recibimos de parte de Dios lo bueno y lo malo? No. Hay gente, hermano, que cuando está pasando pruebas se autocompasionan. La autocompasión no se hizo para los hijos de Dios. No se hizo para nosotros. La Biblia dice, hermanos queridos, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, no se fijaban tanto en la carne como en lo espiritual. Capítulo número 11, versículo 23. Si usted quiere, la podemos leer. ¿No se molesta? Podemos leer. ¿Ok? ¿Está ubicado? Ok. ¿Qué dice aquí, iglesia? Como si estuviera loco. Loco porque la gente no entiende lo espiritual. La gente ve a la persona y dice, este es un buen cristiano. Pero no es porque se vista bonita, es cristiano. Ni porque tenga una cabellera bonita. Ni porque tenga, hermanos queridos, los mejores vestidos. Eso se mide por el fruto del Espíritu Santo en la persona. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no existe ley. ¿Sí me doy a entender? Entonces dice, soy ministro de Cristo como si estuviera loco, Pablo. ¿Qué dice? Yo más en trabajo, Ajá. más abundante, Ajá. en azotes sin número. ¿Fue azotado, Pablo? ¿Fue azotado? ¡Ay, Dios mío! ¡Me dañaron el tabernáculo! ¿Qué más dice? En cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. Ajá. De judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. ¿Fue golpeado su templo? Adelante, ¿qué dice? 3 veces he sido azotado con vara, Ajá. una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día Náufrago en alta mar.
peligros de ríos, peligro de ladrones, peligro de las dominaciones, peligro de los gentiles, peligro en la ciudad, peligro en el desierto, peligro, ¿qué más dice? Y en mucho hambre, y en mucho y frío y desnudez. ¿Qué más dice? Y además de otras cosas, como si no fuese nada. Lo que sobrevisa se agolpa. Cada día la gana de dejar la peluca, la preocupación por la iglesia. ¿Estaba claro Pablo? ¿Tenía el Espíritu Santo Pablo? ¿Ah? ¿Estaba lleno del poder de la gloria de Dios Pablo? Señores, el tabernáculo puede sufrir, pero al final su alma será salva. Diga salva. Necesitamos ser llenos del Espíritu de Dios. Amén. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. No me va a dar chance conmigo. Nadie puede servir al Señor si no tiene su conciencia limpia, o el Espíritu Santo llenando la conciencia del hombre. Ubíquese, hijo mío, en Hebreos 9:14. Y se ubica en Hebreos 8:10. Por allí lo tienen por allí. Bien, voy corriendo. ¿Ok? ¿Qué dice? Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia. ¿Limpiará qué? ¿Y qué dice Pedro? El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando ¿qué? Las inmundicias de la carne, sino hacia la aspiración de una conciencia limpia delante del Señor, para que pueda el Espíritu Santo descender y llenar nuestra conciencia. Conciencia. La gente piensa, hermano, que cuando Juan dice que viene detrás de mí llenará con agua, con el Espíritu Santo y fuego, la gente piensa que es cual todas las personas que vengan a él a vida y por haber. Mi hermano, no es así. El Espíritu Santo es santo. Es santo. Es santo. Ahora, no está en él, está en nosotros. Porque la Biblia dice, haced morir pues en vosotros todo lo que es malo. Entonces el Espíritu Santo viene a nuestra vida, porque es un cambio que está haciendo en las personas. Es ahí el problema, que la gente no quiere convertirse al Señor. Es cambio de conciencia, arrepentimiento, ese es cambio. Ay, ¿te recuerdas, hermana Leo, que estos días estábamos dando una charla? ¿Qué dice la muchacha? Que no vamos que me quiten el pantalón. Y a mí lo único que me gusta es la rumba. ¿Te recuerdas de eso? La conciencia. Es la conciencia de la persona. Lucy, yo te dije que te quitara el pantalón. Como te ponían unos pegaditos y te quedaban bonitos, ¿verdad? Yo te decía que te quitara el pantalón. ¿Quién te convenció para que te pusieran lo que tienes ahora? Dale un aplauso a la palabra, ¿ok? Cristo Jesús, Señor. Diga, Señor, nuestro, lo que no es con imposición. Yo sembré y Apolo regó, pero el crecimiento lo da el Señor. Diga gloria a Dios. Que dice, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Que dice, limpiará vuestras conciencias de obras
persona que tenga la mente sucia puede servir a Dios? Una mente que tenga, hermano querido, la mente pecaminosa. ¿Puede estar el Espíritu Santo en esa mente? No es igual ser un religioso, no es igual tener una Biblia, no es igual ser evangélico a ser convertido de alma, espíritu y cuerpo. No es igual. Porque lo que domina, a ustedes recuerdan a Sayaka, muchachos. Sí recuerdan a Sayaka, ¿verdad? ¿Qué hacía Sayaka cuando venían los monstruos? ¿Qué recuerdan los monstruos? Aquí no hay nadie, no ve comiquita, nadie ve comiquita. Todavía la mandarina, ninguno ve comiquita. ¿Ninguno ve comiquita? Imposible que se vea comiquita. Pero ustedes recuerdan a Sayaka, ¿no? Más si de ese, ¿no? Estaba el robot así, ¿verdad? Y yo me ponía bravo, ¿no? Estaba chiquitito. Me ponía bajo. Y cuando va a venir ese loco, porque el monstruo te levantando la silla y matando a la gente. Y yo me desesperaba, me salía de la silla y después me salía por allá en un ranchito que yo por el televisor así llegaba el tipo a montarse. Cuando llegó, montado, llegaba ese tipo, chiflaba. Y cuando llegaba en las naves, llegaba y se le montaba en la cabeza al robot y empezaba a robar. Y yo dije, y venía corriendo ya. Ahora sí le agarraba el monstruo y le daba contra el piso. Agarraba el monstruo por el rabo y se lo metía así en los edificios y mataba a los monstruos. ¿Te recuerdan eso? ¿Ah? Para poder nosotros tener autoridad sobre las huestes celestiales, porque no tenemos lucha contra carne. Escuche, contra carne. No mate al prójimo, no se agarre con el fulano. No. Está operando el príncipe de este planeta. Gobernadores, principados, potestad de las regiones celestes. Ahora cuando nosotros agarramos y agarramos lo que agarramos y agarramos, ¿qué en mente tenemos? Iglesia, si estamos sobreadvertidos, si la persona es mala, entregarse. Tu mente. ¿Me recuerda Sayaka? Cuando... Ay, oye, pero a mí me gustaba la muchacha Sayaka. ¿Ustedes recuerdan no voy a hablar de monstruo de eso. ¿Qué más sigue diciendo? Yo limpiaré vuestra conciencia, ¿verdad? Para que sirváis al Dios vivo. ¿Qué sigue diciendo? Así que por eso es, ¿qué dice? Mediador de un nuevo Un nuevo pacto. ¿Para qué? interviniendo muerte ¿Para qué? para remisión de las transgresiones Ajá. que había bajo el primer pacto, los El primer llamados. pacto, que es la carne, brother, es la letra, es la ley. Ahora vivimos según el Espíritu sobre la gracia de Dios. ¿Y qué dice? Bajo El primer pacto. Ajá. Los llamados recibían la promesa de la herencia eterna. De la herencia eterna. ¿Y cuál es la herencia eterna? Hablamos la semana pasada de las armas. ¿Me está entendiendo, iglesia? ¿Sí alguien está entendiendo? Póngase de pie que está entendiendo. ¿Entendiendo? Y el que no está entendiendo, bueno, gloria a Dios. Amén. Pero el que está entendiendo, amén. Ojalá, siéntese. Ok. Hebreos 8:10. ¿Qué es? Faltan ya un cuarto, 20 para las 7. Por eso veo gente mirándome así extraño. Pero ya, macho, no tenemos lucha contra carne. Dale un aplauso a tu hermano, dale un aplauso.
concha. Después dice el Señor, ya va, pondré las leyes en dónde. Usted sabe que los sacerdotes dicen la palabra de Dios. No me vaya a quitar bien. Tranquilo, ahora también un fresquito. ¿Qué dice la palabra del Señor? Hermano, en la antigüedad dice que los sacerdotes tenían la ley, no el pueblo. No el pueblo, sino los sacerdotes. Los malpanes, los rabinos, los maestros, los cuantas cosas que ustedes van a hablar. Los ortodomeos. ¿Cuántas títulos quieres decir? Ok. Pero ¿por qué dice en Oseas 4:6? Dice que el pueblo pereció por falta de conocimiento. ¿Por qué? Porque los sacerdotes no le daban la tabla a los hombres y dejaban tiempo sin leer la palabra de Dios. Pero dice que fue destruido, perfecto el pueblo, pero el juicio espiritual vino para los sacerdotes. En casa léalo, Oseas 4:6. Y también lo dice Isaías 5:3, el pueblo fue llevado cautivo. ¿Qué es cautivo? Fue llevado preso porque le faltó conocimiento. Pero ¿cuántos tienen la ley de Dios en sus manos hoy? Levanten la mano. Levanten la mano. ¿Cuántos tienen la ley? Bien, eso se llama nuevo pacto. Allá en la carne literaria. Aquí es espiritual. ¿Qué dices? Pondré mis leyes en dónde? En las mentes de ellos. ¿Dónde está la palabra? ¿En dónde dice la palabra de Dios que tienen que tener la Biblia? La palabra de Dios, ¿dónde? ¿Escrita en dónde? En la tabla de tu corazón. Te dice aquí el corazón que bombea sangre. No, en el alma, hermano. Y dice la carta primera de Pedro 3:15, hermanos, para presentar defensa con ella, con mansedumbre, a todo aquel que demande hacerlo. Y que nadie dice la palabra del Señor: pondré mi ley en la mente de quién, de ellos, y sobre su corazón. ¿Qué es corazón? En el alma. Su corazón la escribiré, y ellos, ¿por qué? Ahora, si la mente de Dios está en nuestra mente, ¿cómo debe estar nuestra mente? A ver, santa, brother. Debe estar santa. No hay pensamiento para nada. Porque totalmente está dominando todos nuestros impulsos. Por Dios, todo lo domina el Espíritu Santo, todo. Cuando la mente de Cristo está en nuestras vidas. Por eso es que cometemos muchas burricadas. Por eso me tengo la de caminar. No puedo estar en chora porque es pecado. No puedo echar la trotadita porque eso es vanidad. No puedo dejarme el candadito porque eso es... ¿Cómo Pecado. Mi sobrina estos días me llegó y me dio un regaño a esa muchacha? Y ahorita te va a correr y me pega. Usted es pastor, usted no puede tener ese candado, eso es vanidad. Y le dijo: ve allá y mírese en el espejo. Y después me dice a mí: ¿qué es vanidad? Déjeme ponerme ¿cómo se llama eso? El cordón, se me cayó. ¿Qué dice la Biblia? ¿En la mente de quién? Del pueblo. Por eso que la fe viene por el oír. ¿Y el oír? Y cuando la palabra de Dios mete acá, convence al mundo de pecado. Te convence. Porque es algo que va sacando y se va apoderando. Por eso le dice, hermano, que atemos al hombre fuerte. Y después de atarlo, entraremos fácilmente y pondremos allí lo que Dios desea poner. ¿Alguien le quiere dar al Señor una gloria, un aplauso?
es pocillo, es decir, en una mente limpia es donde Dios produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Filipenses 2, versículo 13. Creo que es pocillo. Bien. Usted tiene la mente bonita, ¿cómo se llama? La oreja. Eso es para bajar presión, muchachos. No es que usted tiene oreja, es pocillo. Ok. ¿Qué dice la Biblia? Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero en una mente que una mente convertida, ¿sabes? ¿Le va a decir a un incrédulo esto? Dice mañana. ¿Quién tiene una mente convertida? Para que produzca el querer como el hacer. Por ejemplo, la hermana Zuli. El abogado decía, bueno, tiene que ser 40 días. O la ley dice 40 días, no hay patrulla. Pero eso es lo que dice ellos. Pero una cosa es lo que esta mujer estaba declarando. Yo creo en tu palabra. Yo creo que tú eres nuestro ayudador. Tú abres la puerta de los que están encarcelados. Señor, yo creo que hoy mis hijos serán sueltos. Y conforme ella creyó, así fue hecho. Amén, hermanos. ¿Qué dice? Porque Dios es el que produce. ¿Qué más dice la palabra? Hacer todo y sin. ¿Por qué dice esto después? Porque si hay estas cosas, ¿cómo Dios produce el querer como el hacer? Porque una persona que produce eso, ¿qué más dice? Irreprensibles, sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de las cuales resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Sabes que hay gente astuta de mente? Gente con mucha capacidad y gente, hermano, pobre en espíritu. ¿Sabe qué le da el Señor a un hombre pobre de espíritu? Le agrada. Porque le está diciendo, el hombre pobre en espíritu es sencillamente no me gobierna. Alguien me gobierna. Alabado sea el Señor. Nota, para poder edificar el cuerpo tiene que comenzar por la mente. Primera de Pedro 1, 18 al 22. Vamos a leerlo. Muchachos, ya nos vamos. Déjenme dar dos versículos más porque se me fueron. Ahí queda mucha enseñanza por hacer. Bien. ¿Ya? Primera de Pedro. ¿Ok? Sabiendo que fuisteis de vuestra vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. ¡Oh, un aplauso al que vive! ¡Aleluya! ¡Santo Dios de la gloria! ¡Aleluya! ¿Y qué te dice? Ya destinado desde antes De la fundación del mundo. pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, mediante el cual creéis en Dios, ¿Quién? le resucitó de los muertos, Le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza Sea. en Dios. Ahora la carne tiene su cimiento. Hablando del espíritu. ¿Qué dice? Habiendo purificado vuestras almas, ¿Habiendo qué? purificado vuestras almas, Nuestros cuerpos. Habiendo purificado nuestras almas por la obediencia a la verdad. Mediante el espíritu para el amor fraternal. No fingido unos a otros entrañablemente de alma pura. ¿Sí me debe ver? Lo dice la Biblia. ¿Qué más dice? Siendo renacidos, no de simiente, digamos, en esta carne nosotros somos
nacido, sino del incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. ¿Sabe por qué usted permanece? Porque la palabra que tiene usted permanece. ¿Qué más dice? Porque toda carne, como hierba, y toda gloria de los hombres es como flor de la tierra. Ajá. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. ¿Qué está haciendo aquí? Ahí hay una figura retórica que está haciendo comparación del hombre con el heno, con la flor que llega y se seca. Nosotros pasamos por esta vida y es un soplo. Por eso ella dice: ¿de qué vale el hombre si gana todo el mundo y pierde su alma, brother? Hay que dejar pensar tanto en la carne, hablando, hermano, de lo religioso, hablando de lo que nosotros sabemos, de lo que nosotros creemos, hermano. Y no estoy hablando de religioso por decir religioso, sino por decir una secta, para pertenecer a esto, sino más bien del Espíritu de mi Señor de gloria. Es contradictorio, es una paradoja, figura retórica llamada paradoja. Decir somos unidos y decir los trinitarios son del diablo. Eso es una locura. ¿Qué enseñanza hay allí? ¿Cuál es esa enseñanza? Si somos luz, vamos a hablar de los trinitarios. ¿Ese es el problema? Los testigos de Jehová son del diablo. Pana, gánatelo, tú eres luz. Gánatelo. Fulana tal y hacemos y decimos unidos. Esa palabra encierra. Gracias a Dios me abrió el mar rojo, hermano. Y esta es la palabra que por el Evangelio ha sido anunciada. ¿Y qué más dice? Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia. Ajá. Decía como niño recién nacido la leche espiritual. ¿Cuál es la leche espiritual? ¿Qué es lo que usted chupa todos los días? Palabra. ¿Qué es lo que chupa? ¿Qué es lo que hace en la mañana y empieza a chupar? Palabra de Dios. ¿Qué más dice? Decía como niño recién nacido la leche espiritual. No adulterada. ¿Quién la adultera? Los hombres con dogmas. Este es de Pablo y este es de Silas. Y aquel es de Apolo, y aquel es de Octavio Portillo, y aquel es de Francisco, y este de Sandro. ¿Fuiste bautizado en Francisco? ¿Sabes qué lindo, iglesia? Llevar a la plenitud de la palabra. ¿Usted lo está haciendo? Yo no estoy diciendo que yo no soy. Pero ¿sabes qué bonito eso? Tratar a las personas. Pero ¿saben qué difícil? Ver una religión que lo que enseñan es odio contra las demás personas. ¿Eso está el Espíritu Santo ahí? No. Porque agarran la carta de Juan, la primera, segunda y tercera de Juan, agarran a Santiago y te agarran allá el libro de Judas. Y resulta ser que no estaban hablando con cualquier persona, estaban hablando con judíos creyentes, griegos creyentes. ¿Y saben qué tal eran? Los epicúreos, los judíos circuncidantes, los macedonios, estaban allí los legalistas, los sensualistas, los sensualistas, bueno, cuántas religiones había en ese entonces. ¿Ves? Pero como la iglesia del nombre de Jesús, por decir algo, la iglesia que produce el nombre, que habla del nombre, nos estamos matando una con otra. Dios bendiga a estos pastores y me ayude a mí también. Amén. Amén. Ahora, Dios te manda amar con todo
cuerpo, ¿verdad? ¿Quién te manda a amar con todo el cuerpo al Señor? Amarás al Señor tu Dios. Amarás al Señor tu Dios. Deuteronomio, vamos a buscarlo. 6. Creo que el versículo 4 en adelante, si no mal estoy. Ajá. Yo voy a sacar la guía, y estoy sacando la guía de eso. Creo que en 15 días la termino. Si alguno quiere la guía, déme 50 dólares el costo de las hojas y yo se la entrego. Usted la estudia en casa. Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, uno es, ¿qué más dice? Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Sabe qué hay aquí? Una figura de dicción llamada sinecto, que de la parte, el todo por una y el una por todo. Aquí está hablando de eso. Con todas tus fuerzas. Diga fuerza. Usted piensa que el cuerpo es la fuerza. Se equivoca. Porque una persona deprimida se desmaya. Porque su mente está bloqueada. Porque hay una persona se desmaya. Porque no hay oxigenación al cerebro. Y al no haber oxigenación al cerebro, ¿qué hace? Pierde la conciencia. ¿Y al perder la conciencia? Se da contra el piso. ¿Sí o no? Entonces, ¿dónde está el vigor? Sí. Una mente fortalecida es capaz de ir al Everest. Una mente fortalecida es capaz de escalar el Salto Ángel. Una mente fortalecida es capaz de ir al Pico Bolívar y conquistarlo en el nombre de Cristo. Pero una mente débil, eso no llega ni siquiera al cajón de aquí de afuera. ¿Me entiendes? Hay que tener la conciencia, el espíritu, mente fuerte. Diga fuerte. ¿En dónde se hace fuerte? La conciencia, el espíritu, el alma, el intelecto. ¿En dónde se hace fuerte? En el espíritu, en la palabra de Dios. No hay más. Usted puede decir, hermano querido, yo puedo. Pero cuando usted va a un contrincante, un boxeador, lo primero que hacen es tratar de amedrentar mentalmente al contrincante. Si lo venció, lo han golpeado. ¿Sabe cuántos knockouts dio Rocky Balboa? El italiano, no Silvestre Stallone, sino el de la verdad, del año 56. ¿Cuántos dio? ¿Cuántos knockouts? 59 knockouts. Pero tenía una mente que le estaban dando golpes y decía, no puede, no puede, estaba bloqueado, no puede. Y decían, este tipo es una máquina, no puede, no puede. El tipo se amedrentaba y decía sencillamente, no puede, este tipo es una máquina, esto no lo toma ni un chumbo. Entonces cuando llegaba, cuando se amedrentaba, lo agarraba en la esquina y pum, 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 y lo bloqueaba. Una mente llena del Espíritu Santo es un cuerpo totalmente fuerte. Amén. Diga fuerte. Fuerte. Diga fuerte. Fuerte. Lo dejo hasta ahí. Quizá otro día le entrego las demás cosas. Todavía faltan 3 páginas. Pero si usted desea, iglesia, esta guía no hay problema. Me da 50 bolivitas. No es el costo, sino que las hojas y la tinta vale dinero. Y yo le doy la guía. Usted dice no sirve, la quema. Te acepta, amén. Es vuestra suya. Usted crea lo que diga la palabra de Dios y no lo que diga el sacerdote. Entonces decimos, Espíritu Santo, ven. ¿Cuánto quieren ser vos? ¿Alguien quiere ser fuerte? Llene su alma
que el Espíritu Santo de Dios en esta noche. Dígale al Señor, lléname. Quiero que me llene. Y que de aquí en adelante mi conducta será diferente. Por eso la Biblia dice, por sus frutos. Dice, por sus frutos os los conoceréis. ¿Tú quieres ver lo que hay en un alma? ¿Tú quieres que me veas aquí? Mira las acciones del muchacho. Lo que está aquí, las acciones del muchacho. Se llama fruto. Está lleno de Dios, revestido. Todo lo que vas a dar es del Espíritu Santo. Amén. Celos, contiendas, ira, malignidades, murmuraciones, traiciones, malas cosas. Y venga la gloria de Dios a nuestra. Diga vida. Diga vida. Hay que cambiar.